no es como una información mucho más cruda como es algo motor o algo sensitivo entre sus aspectos, sino que ellos logran integrar esa información y con base a eso generan una acción específica. En este caso, en el hipocampo y en la amígdala, hablamos mucho del tema de las emociones y el tema de la memoria. Eh, Vení, ¿será que le puedo dar a alguien como el administrador para que vaya eh, añadiendo gentes que siguen entrando? Sí, no puedo al parecer. No, creo que aquí no dejo. Sí, no sé si hay algún otro monitor conmigo ahora mismo. ¿Perdón? Libre acceso. Mira que eso estoy buscando. Aquí, open. Aquí, ya, esto. Perfecto. Que ya es de libre acceso. Listo. Sí, ahí con eso ya está. Entonces, bueno, como les decía, en el hipocampo y la amígdala. Entonces, vamos a arrancar con el hipocampo, vamos a estar viendo la anatomía, sus sectores, la conexión intrínseca con sus conexiones eferentes y aferentes, la función y por último el sistema de Papes, que es como de lo que me preguntaron para la monitoría. Entonces, bueno, ¿dónde encontramos el hipocampo y cómo se ve? Pues su origen embriológico yace en la región media del telencéfalo, que es una estructura proveniente del prosencéfalo, y su ubicación está dentro del giro temporal. Está abrazado por el giro dentado y es una de sus es el principal de las principales conexiones de las aferencias que va a recibir. La importancia clínica del giro, perdón, del hipocampo yace en que esta estructura pues tiene un nivel sensitivo glutamatérgico bastante alto, por lo que sus conexiones son demasiado sensibles y cualquier cambio lo puede llevar a generar a un efecto clínico bastante considerable. Y uno de esos efectos clínicos que más vemos en la clínica es la epilepsia mesial temporal. Son epilepsias que se dan en el lóbulo temporal debido a algún desbalance eléctrico que ocurre más que todo en regiones del hipocampo. Entonces, cuando te ponen como una resonancia o más que todo, ves como un aumento en la lucidez de la estructura en el hipocampo o incluso una atrofia cuando hablamos de procesos como lo que es la enfermedad de Alzheimer. Ya con eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Primero, de que el hipocampo se le nombra así debido a que la persona que lo encontró, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero esa persona como que lo vio, lo asemejó como si fuera un caballito de mar, por eso y que se les dice así, hipocampos. Ya con eso, uno como lo va a ver en los cortes, pues a nivel coronal, cuando se hace a nivel del hipocampo, uno lo vería más que todo como un rollo de canela, pues yo lo asocio de esa forma. ¿Y qué ocurre? En esta estructura va a predominar más que todo células glutamatérgicas, es decir, de tipo excitatorio. Va a predominar mucho más lo excitatorio que lo inhibitorio, a diferencia de otras regiones de la corteza, donde es al revés. ¿Y qué ocurre? Como les estaba diciendo, como hay aumento excitatorio más que el inhibitorio y poca regulación inhibitoria, pues como muy precisa, cualquier cambio que yo vea, ya sea de más o menos, pues va a tener un efecto considerable, ya sea, digamos, en procesos de epilepsia, que acuérdense que son como descargas sincrónicas que ocurren en las neuronas de manera repetida, o en procesos como de atrofia, como es la enfermedad de Alzheimer. ¿Listo? Pero entonces, ¿para qué sirve el hipocampo? El hipocampo al final se va a asociar con procesos de aprendizaje y hay un aprendizaje de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. Y con eso también tomando en cuenta procesos de orientación espacial y consolidación de la memoria a corto plazo. Y también como que refuerza la de largo plazo. Entonces, nuevamente, el hipocampo, ¿para qué me sirve? Aprendizaje con base al contexto, ya sea, digamos, que ustedes estén en una cirugía o si están, digamos, en una clase teórica o práctica en un laboratorio o si están, digamos, en una reunión familiar, todo eso es un contexto diferente y con base a eso yo voy a estar filtrando una información específica y yo voy a estar aprendiendo con base a eso. Digamos, no es lo mismo, por ejemplo, con base, algo que se puede ver muy bien cuando habla de los contextos son los modales, o sea, no es lo mismo uno comportarse cuando uno está en una cena de grado a cuando uno está, digamos, en una reunión con los amigos. Sí, pues claramente hay como una etiqueta diferente y esa etiqueta uno la aprende de esa forma, con base al contexto. Ya con eso es como aprendizaje con base al contexto también. Luego, los procesos de orientación espacial, pues así mismo como recordar lugares, recordar dónde estoy, hacia dónde debo ir, por ejemplo, para ustedes la universidad,
debe ser ya un lugar que pues ya no se pierden tanto como lo hacían en el primer semestre, precisamente porque es un lugar al que recurren mucho y van casi siempre a los mismos lugares de las clases. Y ya por último, la consolidación de la memoria a corto plazo y es una conexión cortical a largo plazo. Como que la primera parte de la memoria, que ustedes no, me confirman si no han visto la clase de memoria. Ya la vimos. ¿Ya la vieron? Ah, listo, pues entonces ya saben de que el hipocampo es el principal sitio donde reside la memoria a corto plazo, lo que primero están viendo, lo que primero están viendo, oyendo, etcétera, pues eso se va a resguardar en el hipocampo y si yo estoy repitiendo esa información varias veces, poco a poco el hipocampo va a generar una conexión para generarla a memoria a largo plazo. Pero eso no es algo, no es competencia como esa monitoría ahora mismo, porque eso ya tiene que ver con otros procesos que confiere a otras estructuras, sino que ahora mismo nos vamos a centrar es en solamente el hipocampo per se y la amígdala. Ahora bien, pues no sé si lo vieron desde el video de encefalina, pero ella lo menciona mucho como si fuera un mapa espacial que se basa en el contexto y con conceptos previamente establecidos. Ya con eso se refiere es más que todo, pues el aprendizaje basado en la experiencia. O sea, con base a situaciones que yo he vivido o a lugares a los que ya he visitado, pues yo sé cómo actuar de cierta forma. Ya sé cómo actuar en un parcial, ya sé cómo actuar en una clase, ya sé cómo estar en una boda, por ejemplo, o en un, o por ejemplo cuando uno va a misa, como que todo depende del contexto que yo resguardo en mi memoria, pues voy a actuar de cierta forma. Pero entonces, ¿qué ocurre con eso? Como es un proceso que yo está activo 100%, o sea, yo cuando estoy consciente, pues la memoria está activa completamente, es un proceso que va a requerir de mucha energía y que va a requerir de bastante excitación. Es por eso que tiene mucha concentración de glutamato en sus neuronas, porque constantemente estamos recibiendo información, constantemente la estamos procesando y constantemente estamos respondiendo a esta misma. Con eso entonces es que les decía la susceptibilidad que había a cambios evidentemente clínicos de este mismo, que es ya sea la epilepsia o la enfermedad de Alzheimer. ¿Listo? ¿Hasta el momento hay alguna duda? No te ven. ¿Todo bien? Listo. Ya con eso entonces, ¿qué podemos ver anatómicamente? Pues tenemos aquí, anterior a él está el amígdala, que vamos a hablar de ella al final, y luego tenemos el hipocampo, que se parece mucho entonces al caballito de mar. Y atrás de este mismo se despliega el fornix, que llega hasta los cuerpos mamilares, que vamos a ver más adelante en lo que es el circuito de Papez. ¿Listo? Reside en el lóbulo temporal y creo que ya con eso teníamos como completa la parte de la anatomía. Muy bien, pero entonces, ¿cómo se divide el hipocampo? ¿Cómo son los sectores? Pues acordémonos de que entonces la célula principal que reside en el hipocampo son células granulares y en estas van a haber más que todo glutamato, pero van a haber diferentes conexiones. Entre ellas, pues reside primero en el giro dentado. En el giro dentado, entonces vamos a tener células granulares que van a ser glutamatérgicas y estas células granulares van a tener conexiones específicamente con el cuerno de Amón. Ese cuerno de Amón se divide en varios sectores. Cuerno de Amón 4, 3, 2 y 1. La principal conexión del giro dentado va a ser con CA3. ¿Listo? Entonces, nuevamente, hipocampo, entre ellos está el giro dentado, que va a ser la principal eferencia que va a recibir este mismo. Entonces, el giro dentado despliega axones para CA3. ¿Listo? CA3 se va a CA2, CA2 se va a CA1 y el CA1 va hacia el subículo, hacia la fibria y luego el subículo. ¿Listo? ¿Qué ocurre? En este circuito del giro dentado, pues va a tener una regulación que va a ser por parte de neuronas que van a residir en el cuerno de Amón 4. Se va a encargar de regular el giro dentado, las conexiones que esté generando. Entonces, el giro dentado, mientras despliega esa conexión que es unidireccional, recuerden, o sea, solo va a un solo sentido, es decir, 3, 2, 1, va a generar esa conexión, pero conforme va siguiendo, va a generar colaterales. Esas colaterales, imagínense que son como una línea y conforme va siguiendo, va desplegando otras conexiones para generar un mecanismo de retroalimentación o de excitación. Imagínenlo como las paradas del mío. Entonces, digamos como que uno arranca desde la Universidad de ICESI y el subículo es la casa de uno. Entonces uno se va en el mío. Entonces uno arranca y esto está la parada del cuerno de Amón 3, la parada del cuerno de Amón 2, la parada del cuerno de Amón 1, pero hay diferentes estaciones a lo largo del recorrido. Entonces uno se va bajando conforme va necesitando.
Y así mismo funciona. Conforme uno va siguiendo, se despliegan colaterales que van generando excitación a las neuronas. Pero entonces vamos a hablar de cada estructura específicamente. El cuerno de Amón, pues ahí vamos a ver que existen, son neuronas piramidales glutamatérgicas, que entonces, bueno, eso lo voy a explicar más adelante, que esas neuronas piramidales van a ser también de tipo excitatorio, o sea, ya estamos viendo que en el momento hay muy poquitas interneuronas o no hemos hablado de ellas. En el cuerno de Amón 1, que es este de aquí, va a haber una conectividad que es unidireccional, anterograda, con las colaterales que estábamos hablando hace un momento, que se van desplegando y como que son las que se van regresando poco a poco, como para decir que hay un mecanismo de retroalimentación o de que sí está funcionando ahora mismo el circuito. Luego vamos a tener las del cuerno de Amón 2, que va a tener la misma función, las del cuerno de Amón 3, que van a ser las que principalmente reciben la información del giro dentado, y las del cuerno de Amón 4, que son las que están regulando constantemente el giro dentado. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Tengo una duda con las colaterales. ¿La Contame. función es como potenciar el circuito unidireccional o hacer feedback en el sentido de que sí está funcionando? Ambas, o sea, es como una forma de verificar que el circuito está funcionando y asimismo como generar un feedback, como listo, la información está llegando hasta tal punto, entonces la idea es que haga el circuito completo para que el cuerno Amon 4 logre retroalimentar el giro dentado, como, listo, necesito que me envíes más información, no, bájale la información, ¿me hago entender? Vale, vale, vale. ¿Listo? Tengo una pregunta. Y Contame. entonces, o sea, si esas colaterales, digamos que son las que hacen feedback, entonces ahí no habría como una comunicación bidireccional, o sea, como que se están devolviendo, entonces serían retrógradas, ¿no? Sí, esa conexión colateral es retrógrada, que esa genera excitación. Esas colaterales son las que llamamos colaterales de Schaffer también, pero eso es eso es como, son vías como que no son principales, por así decirlo. La que es unidireccional es la que va desde el CA3 hasta CA1. Esa es conexiones anterógrada. Las colaterales, como bien dice, son retrógradas. ¿Sí? Ah, bueno. O Y sea, otra pregunta. Ahí para agregar a lo que dice. Bueno, ¿qué muchachos? Yo acabo de llegar. No, Juan Manuel. Ahí con lo que, en relación a lo que dice Juan Manuel, es que como todo en el cerebro va a depender desde el contexto. O sea, no es que siempre vaya a estar, o sea, sí las colaterales van a funcionar, pero no por así decirlo siempre, porque digamos, si son glutamatérgicas, tanto las conexiones unidireccionales y las fibras de Schaffer, pues va a haber una super excitación. Por eso es que el hipocampo es una región muy vulnerable en cuanto a que es muy glutamatérgica, muy excitatoria. Entonces, el cerebro, dependiendo del contexto, si digamos, no sé, estamos haciendo PUM parcial, pues van a estar las neuronas y las colaterales pues a fuego. O sea, entiéndanlo como que no es un siempre, ¿ok? O sea, en neuro no siempre, ¿ok? no es un absoluto. Ah, bueno, listo. Y otra pregunta. Dime. Entonces, digamos que todas las aferencias que recibe el hipocampo las recibiría el giro dentado y ahí empieza el circuito. Perfecto, sí. Ah, listo. Sí. Gracias. Imagínate como que el giro dentado es la universidad y en la universidad recibe muchos estudiantes, recibe información, convenios, que yo no sé qué, etcétera. Ese es el principal, como la fuente, y esta fuente es la que genera ya el resto de conexiones al hipocampo. Ah, listo, listo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Dale. ¿Alguna duda? Listo, perfecto. Entonces, ahora bien. Entonces, el giro dentado que genera sus conexiones al cuerno de Amón, porción 3, luego al 2, luego al 1. Recordemos que 4 solamente de regulación para el giro dentado. Llega al cuerno de Amón 1 con sus colaterales, etcétera, y de ahí pues ya empieza como a intensificarse un poquito más la sustancia blanca, como logran ver en esta placa. ¿Y qué ocurre ahí? Ahí ya está generando lo que es la fibria, que es como un engrosamiento, la fibria, un engrosamiento de estas conexiones para luego llegar al subículo. Ese subículo es lo que va a recibir las conexiones del cuerno de Amón, la porción 1, que son fibras amónico subiculares. ¿Listo? Porque van del cuerno de Amón al subículo. ¿Listo? Y aquí Veo es una cuando pregunta, qué dime. pena. Si el cuerpo de Amon 4 es como el que regula, ese también que es glutamatérgico, pues también tiene también las células piramidales o tiene interneuronas. No, tendría más interneuronas pues de porciones GABAérgicas, porque necesita regularlo. Pero también Ah, listo. tendría menor porción, pero sí hay células excitatorias.
como para decirle, listo, seguime mandando información. Pero sí, Ah, en ese sentido, sí, debería de tener interneuronas. listo, dale, gracias. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Vale, perfecto. Entonces el subículo, recordemos que ya es ese engrosamiento que se generaba al final y es como ese paso de transición que hay a la corteza más próxima y al resto del cerebro. Es por eso que ustedes ven aquí esas células piramidales como están muy bien organizadas, pero apenas llegamos al subículo se empiezan a desplazar porque ya se empiezan a acomodar en el resto de la corteza cerebral de la estructura más cercana. ¿Listo? Pero entonces, no sé si ya saben, pues ya que vieron la clase ustedes, ¿quién me puede decir qué es el alveus y de la relación que tiene con las neuronas piramidales? Sería como, pues como o sea, los axones de lo que salen de esos cuerpos de amor. Sí, es la sustancia blanca que está en el borde del hipocampo, mira, es esto. Todo esto es alveus. Hasta acá, que ya llega a ser fimbria, que es el engrosamiento, y luego pasa a ser subículo. Y el subículo pasa al fornix. Entonces, ¿sí quedó claro? Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces, recordemos qué ocurre aquí. Aquí lo que vemos son neuronas piramidales. Esas neuronas piramidales van a estar organizadas conforme al alveus. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto es más adelante que se los voy a explicar, pero que si digamos la neurona piramidal, voy a ver si puedo como dibujar, pues va a estar más adelante, pero la neurona piramidal, su porción basal va a estar mirando al alveus, ¿sí? Es decir, si el alveus está por acá, la porción basal de la neurona piramidal, pues va a estar en sentido del alveus, pero si estamos en el cuerno Amon 1, el alveus está por arriba, entonces decir que la neurona va a estar invertida. Ahorita lo vamos a ver que va a haber una imagen de esa parte, que es que para que lo entiendan mejor. Pero bueno, ya para seguir con los demás sectores del hipocampo, ¿hay alguna duda? No, todo bien. Todo bien, listo. Entonces, en el giro dentado, que ya habíamos dicho, ¿qué tipo de célula hay? Granulares, Listo. En el cuerno de Amón, ¿qué tipo de célula hay? interneuronas y un poquito de piramidales. No, al revés. Más piramidales. En el cuerno de Amón 4, en la porción 4 es donde puede haber más interneurona. Solo en esa parte. Porque era reguladora. Ah, por eso pensé que pensé que habías preguntado por el 4. No, no, no. El cuerno de Amón. En general, pues piramidales. Exacto. Y en el de Amón es como donde habría la excepción. Y en el subículo, ¿qué habría? Más bien los axones, ¿no? Ya de CA1. Sí y no, porque a pesar de que hay proyecciones, aquí también hay más neuronas piramidales. Ok, ¿Listo? ok. Hay piramidales. Y como estamos hablando de células piramidales, ¿cuál es el principal neurotransmisor? Glutamato. Glutamato. ¿Sí ven? Hemos estado hablando de pura excitación y muy poca inhibición. Bien, Una entonces, pregunta, contame. disculpa, ahí en CA1 salen los axones hacia el subículo y ya los axones del subículo son los que van hacia el fornix o los mismos de CA1. No, son del subículo. Ah, listo, gracias. ¿Listo? El CA1 genera las fibras amónicos subiculares, llegan a estas neuronas que son también piramidales y esas son las que despliegan el fornix, que ya conocen. Una pregunta, Dime. perdón, no me quedó muy claro. Entonces, en el cuerno de Among, ¿cuáles son las principales, las interneuronas o las piramidales? Piramidales, son las piramidales, pero es que una pregunta que me han hecho antes es de que dependiendo de la porción en la que estemos, varía un poquito. La única porción en la que varía es en el cuerno Amón, porción 4. ¿Por qué? Porque esta porción se encarga de regular el giro dentado y la información excitatoria que está enviando al cuerno Amón 3. Es decir, si me está llegando demasiada información, pues el cuerno Amón 4 le dice al giro dentado, bájale. ¿Listo? Porque el Ah, circuito en sí. realidad arranca aquí en el 3. O sea, el giro dentado le envía axones, es al cuerno Amón 3. Y ahí arranca todo el circuito. Ah, ya, gracias. Listo. ¿Te quedó claro? ¿O repito? Sí, ahora sí. Listo. ¿Alguna duda hasta el momento? No, todo bien. Sí.
Vale, Ah, creo que esta llamada es de puede una ser. hora. Si algo, pues repetimos la llamada, no hay ningún problema, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar un poquito de la histología, de lo que es el giro dentado, de esa principal fuente del hipocampo. Entonces, van a haber tres capas que yo voy a estar enfocándome. Primero, la capa granular, la capa molecular y la plexiforme. Lo digo en este orden es porque más que todo en el orden de importancia o dependiendo en el lugar en el que estemos. La capa granular, ahí van a ver las células granulares que hayamos dicho que son principalmente glutamatérgicas. ¿Listo? Luego tenemos la capa molecular, que es la capa de las interneuronas, que son estas de acá. Esta es la capa molecular. ¿La ven acá? Se logra diferenciar un poquito con la sustancia blanca del hipocampo, pero esa es la molecular. ¿Listo? En esa molecular, entonces yo voy a tener principalmente las interneuronas, que es la que van a estar regulando también al giro dentado. Ya con eso nos quedaría únicamente la capa infragranular, que es donde van a ver las interneuronas también tipo GABAérgicas e interneuronas somatostenérgicas que van a regular el GABA. Entonces, a ver, como para explicar. Entonces, en la molecular es donde van a haber procesos interneuronales, algunos somas e interneuronas. Luego vamos a tener la granular, que es donde van a estar las somas de las células granulares, donde va a estar el glutamato. Y luego está la plexiforme, que es donde van a haber muchas interneuronas y es la que va a estar principalmente conectada con el cuerno de Amón, porción 4. ¿Sí ven? Ahí es donde van a estar regulándose. Entonces hablemos nuevamente del cuerno de Amón. En el cuerno de Amón vamos a tener esa principal conexión unidireccional que va a estar generando las colaterales, que son las colaterales de Schaffer. Bien, pero ¿alguien abre el micrófono? ¿No? Bueno. Entonces, ya con eso, ¿vamos claros? ¿Hay alguna duda? Todo claro. Todo claro, listo. Bueno, entonces el cuerno de Amón va a ser como la carretera o el principal tránsito que va a haber en el hipocampo. En ese cuerno de Amón lo vamos a estar dividiendo nuevamente 4 porciones. La cuarta porción es la que regula el giro dentado. La tercera porción es la que está recibiendo información del giro dentado. Y el 2 y el 1 van a ser como parte de la carretera que se está generando y es donde se van a desplegar las colaterales de Schaffer. Ya con eso, la organización de ese cuerno de Amón va a estar conforme al alveus, que es lo que les estaba diciendo. Ese alveus, si está por debajo de la neurona piramidal, pues la porción basal de esa neurona va a estar mirando siempre. Entonces yo les pregunto, en el cuerno de Amón la porción 3, que es la que está aquí, este es el alveus. Entonces la neurona, la porción basal va a estar mirando hacia abajo. Si estuviera en el cuerno de Amón la porción 2, la neurona, su porción basal, ¿en qué sentido estaría? ¿Hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha? Al menos en esta imagen. Izquierda. En izquierda. Siempre va a estar mirando al alveus. Y entonces, en ese sentido, pues en la porción 1, pues va a estar invertida completamente la neurona. ¿Bien? Entonces aquí, en esta imagen que supondré que lo vieron de encefalina, aquí estamos viendo dos porciones diferentes del cuerno de Amón. Aquí tenemos la porción 1 y la porción 3, en donde está la neurona piramidal completamente invertida, mirando al alveus, y aquí está la porción apical, las porciones apicales de las neuronas, y aquí está el cuerno de Amón en su porción 3, donde está mirando abajo del alveus, las neuronas piramidales. Pero entonces, ¿qué ocurre? En este alveus pues va a haber unos diferentes estratos, que supondré que ya los habrán oído, que está el estrato oriens, el estrato piramidal y el estrato plexiforme. En el estrato oriens, que es este de aquí, que aquí lo logran ver, aquí marcado con la O, ahí es el lugar donde se van a encontrar las dendritas de las células piramidales y la búsqueda del alveus. Ahí es donde ahí van a estar buscando el alveus per se, y es donde les va a estar dando como su orientación, ya sea invertido, izquierda, derecha, hacia abajo, arriba, yo no sé. Eso es como lo que los va a estar guiando, como listo, el alveus está por acá, entonces nos tenemos que organizar de esta forma. Ese es para el estrato oriens. Luego tenemos el estrato piramidal, que es este de aquí, marcado con la P, que es donde se va a estar encontrado el soma neuronal. Bien. Ya con eso, ya tenemos el estrato oriens, el piramidal, y luego tenemos el estratus plexiforme.
que es este de aquí, que está marcado con la PL, y va a estar dividido en 2 porciones en los demás cuernos, excepto en el 3. En el 3 es donde va a haber una tercera porción. Y aquí les explico. Entonces, ¿qué ocurre en la capa plexiforme? Ahí es donde van a estar las dendritas apicales de las células piramidales, que son estas de acá, que las podemos ver. Pero eso va a estar en todos los cuernos, exceptuando en el 3. En el 3 hay una capa de más. ¿Cuáles son las capas? Hay una capa radiata, hay una capa molecular, y en el 3, solo en el 3, va a haber una capa lúcida. Entonces, ¿qué ocurre? En los demás sectores del cuerno va a haber entonces la capa radiata, que es donde van a estar los segmentos proximales. Los segmentos proximales más o menos de acá, sin contar esta parte, los segmentos proximales de esas células, de las dendritas apicales. Y en la molecular ya tenemos las ramas terminales. Si lo logran ver por acá. ¿Qué ocurre? En el cuerno 3, en la porción 3, que es donde estamos recibiendo principalmente, pues esa conexión del giro dentado, pues yo voy a tener las aferencias de las fibras musgosas, que esas son las fibras que está desplegando el giro dentado hacia el cuerno de Amón en su porción 3, y solamente esta parte las va a tener. Entonces, por eso podemos ver que en la plexiforme está la porción lúcida. ¿Y por qué se le llama lúcida? Porque vieron que en la microfotografía, cuando empezaron a ver como la conectividad, había bastante lucidez en justamente la parte del cuerno de Amón 3, precisamente porque está recibiendo esas conexiones del giro dentado, que se llaman fibras musgosas. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Me expliqué bien? A mí no me quedó, o sea, no me quedó claro, diga, o sea, en el estrato Orient, ¿es el estrato que tiene la base de las pirámides o el apex? La base. Ah, listo, listo. Entonces, nuevamente, ¿cómo se dividen las capas del cuerno de Amón? Hay estrato oriens, que son las bases de las células piramidales, la base. Bien, aquí es donde van a estar buscando el alveus. Luego tenemos la capa piramidal, que es donde están los somas de las células piramidales. Y luego tenemos la capa plexiforme, que se divide principalmente en 2 partes, radiata y molecular, que es donde van a estar en la radiata los segmentos proximales y en la molecular los segmentos terminales. ¿Qué ocurre? Hay una capa de más en la porción 3 del cuerno de Amón, que es la capa lúcida, que es una subdivisión de la plexiforme. Aquí, ¿qué van a ver? Axones de las fibras musgosas provenientes del giro dentado. ¿Más claro? Sí, listo, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Sí. Listo, dime. ¿Para qué sirve la acomodación de las neuronas piramidales según el alveus? Pues es más que todo en temas de organización neuronal, porque es para que sea más eficiente. Porque yo te pregunto, por ejemplo, el sistema tiene que guardar mucha energía y tiene que siempre buscar el camino más corto. Entonces, si por ejemplo la conexión sabemos que es unidireccional y las somas se están desplegando hacia esas porciones. Claramente, si yo siempre tengo, digamos, la célula piramidal en un sentido para abajo, o sea, que la parte basal siempre esté hacia abajo, pues tiene que hacer un recorrido mayor para llegar a generar la conexión eficiente. Mientras que si tiene una conexión que va guiada al alveus, como mirando a la carretera, pues va a ser más fácil disparar. ¿Sí? Ah, vale, gracias. Dale. Listo. ¿Hasta el momento hay alguna duda? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Listo. Y, Dime. o sea, hay las colaterales de Schaffer, ¿por dónde salen? ¿Por dónde saldrían? ¿Por el apex? Pues Adrián, aquí se genera como el desplegamiento axonal. Entonces, sí, no, por el apex, no, por la porción basal. Porque es donde está el principal axón. Entonces, el axón se despliega y genera las colaterales, poco a poco. O sea, que las colaterales también como que corren por el alveus. Sí, ya eso es alveus. Cuando se forman las colaterales, ya es alveus. Ya están en alveus. Ah, Voy listo. a ver si puedo. Bueno. Entonces, imagínense como que se despliega así. Esta es la carretera principal. ¿Listo? Pero las colaterales ya están en alveus, ya están así. Esto es para ambos lados, ¿no? Así, van así.
Esas son las colaterales de Schaffer. Y pues así es como se va desplegando. ¿Todo bien? Sí, sí. Dale, perfecto. ¿Alguien? ¿Podrías ahí en esa foto volver a repetir cómo es como la organización? O sea, Ok, claro, claro. Entonces, mira, aquí están esta porción que es la eosinofílica. Creo que era así. Estas son las células piramidales, la que está más densa. Aquí es pura célula piramidal. Pero esta célula piramidal, su porción basal, va a estar mirando siempre al alveus. ¿Bien? Entonces, en el cuerno de Amón, en su porción 3, el alveus está por debajo. Entonces, la célula piramidal va a estar viendo al alveus con la porción basal hacia abajo. ¿Sí es? Pero si yo estoy, digamos, en el cuerno de Amón, en su porción 2, el alveus está aquí. Entonces, la neurona, ¿cómo va a estar viéndolo? Así. ¿Sí es? Porque el alveus está aquí. Y lo mismo pasa en el cuerno de Amón 1. La porción del alveus está superior. Está arriba de la neurona. Entonces, ¿cómo lo va a estar viendo la neurona? Lo va a estar viendo así. La porción basal siempre va a estar viendo el alveus. Siempre. ¿Todo claro? sí, sí, gracias. Bien. Bueno, también cabe resaltar de que las fibras musgosas, recordemos que son las que generan el giro dentado al cuerno de Amón en su porción 3. Estas son diferentes a las del cerebelo. Estas son otras fibras. ¿Listo? Para que no se confundan. Tengo una duda en cuanto a lo que dijiste ahorita cuando hiciste el primer dibujo, que dijiste Contame. que esto va hacia ambos lados. ¿A qué te referías? ¿Hacia ambos lados? ¿En qué Sí, parte? cuando Perdón. empezaste a dibujar lo de... ¿No era la de las de Shuffle? eso. Las de Schaffer, ok. Sí, pues mira que al final esto es pura sustancia blanca y debe generar como algún tipo de retroalimentación. Entonces va hacia ambos lados. Es decir, es que yo estaba dibujándolo en ese sentido, hacia el alveus, pero pues no solo va hacia acá, ¿no? Porque digamos todo esto al final, ¿qué está pasando? Pues no, también le está generando colaterales. Pero o sea, esa sustancia blanca que está del lado derecho, por así decirlo, de donde están los cuadraditos, ¿son Ajá. puras colaterales de Schaffer? Pues estas de acá, ok, aquí van a haber colaterales de Schaffer, pero ahí también van a haber, digamos, interneuronas, otros somas neuronales, que de alguna forma estén recibiendo la información y verifiquen que está generando una conectividad eficiente. Porque, a ver, O sea, esa es la capa molecular, ¿no? esta es la molecular, sí, aquí es donde va a estar esta es la plexiforme, donde está entonces la molecular, la radiata. Miren, ya O les voy a sea, las enseñar. colaterales como que se devuelven, entre comillas, al mismo sistema de orientación que vimos de molecular, radiata, bla, 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 bla. Sí, Ok. ya les muestro mejor para que Las vean. dendritas apicales ahí, ¿a dónde irían exactamente? ¿Las qué, perdón? ¿Las apicales? Ajá. Mira, espérate. O sea, claramente si digamos estamos en la porción 1, que es donde la neurona está invertida, la basal Ajá. está a ese sentido. Entonces la porción apical va a estar también invertida. O sea que la basal es la que acabaría en la fimbria. La basal es la que acabaría en la fimbria. Sí, esto es la fimbria. Y, es que, ¿qué es la fimbria? Es el engrosamiento del alveus. Ah, ok. Es que ¿Listo? sí, Listo, o sea, listo. sí, es alveus, fimbria y fornix, pero es la misma, es sustancia blanca. O sea, son Ajá, axones, básicamente. exacto. ¿Todo claro? ¿Quedó bien? Sí, todo claro. Listo. Me pueden interrumpir en cualquier momento, créanme que no hay ningún problema. Entonces, miren, como para que lo vean bien de este sentido. Aquí estamos en el cuerno de Amón 1, que es donde está invertido. ¿Bien? Entonces, si hacemos la misma división de las capas, pues miren que aquí está la lámina molecular también. Aquí está la porción radiata, que es la porción proximal, y aquí no va a haber porción lúcida porque aquí yo no estoy recibiendo conexiones del giro dentado. Pero entonces aquí está la porción piramidal y aquí está la capa del alveus. Y aquí está la oriens. Está invertido el sistema. O sea, el sistema también va conforme al alveus. Se invierte en ese sentido. ¿Me queda claro? Sí, queda claro.
Listo, listo. No sé si Fabián quiere complementar algo, lo que sea. No, dale, Juma, dale. Todo bien. Dale, listo. Entonces vamos a hablar ahora de lo que es el subículo. Ya en el subículo, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Unas capas diferentes, que son una lámina molecular, una lámina piramidal externa y una interna. ¿Por qué? Porque yo en ese sentido aquí tengo muchísimas más neuronas piramidales, pero de diferente tamaño. Aquí voy a tener una porción molecular que está, mejor dicho, perdón. La molecular va a estar llena de interneuronas, que va a estar regulando las células piramidales. Luego tenemos la piramidal externa, que es donde van a haber piramidales pequeñas, y la interna, que es donde van a haber piramidales grandes. Bien, esos axones que se van a estar formando por ese grosor de demasiadas neuronas piramidales van a formar el fornix. Y ese fornix va a llegar a diferentes estructuras. Llámelas diencéfalo, llámelas núcleo accumbens, llámelo cuerpo mamilar, llámelo núcleo septal. Y principalmente, y creo que es como de donde más les enfocaron la clase, es a la corteza entorrinal. ¿Por qué? Porque es el fuente importante de entradas y eso es lo que vamos a estar hablando más tarde del circuito de Papez. ¿Listo? Listo. Vale, perfecto. Bien. Entonces, ahora vamos a estar hablando de las conexiones intrínsecas que existen dentro del hipocampo. Entonces, en las conexiones aferentes, vamos a tener la vía perforante, que son unas comisurales que vamos a estar hablando, y una porción alvear, que son provenientes de la corteza entorrinal. Entonces, nuevamente, en el hipocampo va a estar recibiendo la información principalmente del giro dentado. Pero entonces, ¿el giro dentado de dónde recibe información o cómo sabe cuándo le va a estar enviando información al resto del hipocampo? Pues va a haber un fascículo especial que llama el fascículo angular. Ese fascículo proviene de la corteza entorrinal. Y ese mismo fascículo se va a dividir en dos vertientes o en dos porciones. Una porción medial, que es una porción pequeña, y una porción lateral, que es una porción más grande o más profunda, ya van a ver por qué, y también tienen otros nombres, ya sea una perforante, que es la porción lateral, y la alvear, que es la porción medial. ¿Listo? Esas dos porciones van a provenir de las láminas 12 y 3 de la corteza entorrinal. Esas mismas son las que van a ingresar al hipocampo por medio del giro dentado y van a generar el resto del circuito. Sin embargo, esas mismas porciones pueden llegar directamente, algunas, no todas, como en menor proporción, al cuerno de Amón en su porción 3. ¿Listo? Listo. Vale. Bien. Yo sé que es como difícil. Este tema es de puras conexiones, es puro circuito. Entonces, no sé si les gusta. Yo usualmente cuando yo en neuroanatomía, yo dibujaba mucho los circuitos. Entonces yo, listo, arranca en fascículo angular, luego se divide en tal, hacer como minimapa conceptual. En este tema viene muy bien, porque es mucho de esto, de puros circuitos. Entonces, para que lo sepan, nuevamente, entonces, ¿cómo se llama el fascículo proveniente de la corteza entorrinal? Angular. Angular. Listo, ¿que se divide en cuáles vertientes? Lateral y medial. Ajá. La porción alvear hace referencia a cuál vertiente, medial o lateral. Medial. Ajá, y la perforante en la lateral. ¿Listo? Esas mismas dos vertientes, ¿de qué láminas de la corteza entorrinal provienen? 2 y 3. 2 y 3, muy bien. Entonces, esas dos vertientes van a llegar al giro dentado en su mayoría. Y algunas veces, como en menor proporción, al cuerno de Amón, ya sea en la porción 3 o en la porción 1. Más en la porción 3, muy poquitas en la porción 1, para que lo sepan. ¿Listo? Vale. Listo. Ahora, ¿alguien se fue o levantó la mano? Si algo no puedo ver, si alguien levantó la mano. Fue Sí, lo de la llamada que se acaba en 15 minutos. Ah, que acaba en 15, listo, listo. Bueno, se acaba igualmente, yo creo otra si algo. Pero entonces, ¿en qué se van a estar diferenciando estas dos vertientes? La perforante es la que se va a estar asociando a procesamientos de sectores que reciben influencia de modalidades sensoriales
todas excepto olfato. Y la medial o la alvear es la que se encarga de procesar esa información sensitiva proveniente del olfato. Es por eso que una es más profunda o es más grande, es la perforante, y la alvear es por eso es más chiquita, porque realmente la perforante contiene mucha más información sensitiva. ¿Y por qué se da esta diferenciación? Por procesos evolutivos, más que todo. Así se ha dividido. Bien, entonces imagínenlo como, pues en el video de encefalina lo decía mucho como una grabadora que recuerda el espacio que vive constantemente. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, entonces, por ejemplo, cuando están en la cafetería central, pues uno cuando llega, aquí ya huele que están sirviendo el almuerzo, entonces uno ya sabe como que puede ser. ¿Por qué? Porque uno ya ha olido antes diferentes platos. Entonces, no, hoy mínimo debe ser de milanesa, hoy debe ser de ajiaco, hoy debe ser de tal plato. Como va variando de acuerdo al contexto en el que uno esté. Y toda esa información se va resguardando. Y al final son esas vertientes las que me generan como la información que yo estoy deseando. Listo, entonces como que yo esto ya lo he visto, lo he escuchado, lo he olido antes. ¿Pero de dónde? Esa información la resguardan esas vertientes. Ahí, como para complementar lo que dice, pues hay estudios ahorita pues obviamente esto no lo ven, por lo menos yo no lo vi en neuroanatomía, que por lo menos el Nobel del 2014, pues hicieron un descubrimiento bien bacano en ratas, en el hipocampo de ratas, en el cual relaciona el hipocampo con literalmente, lo describen como el GPS del ser humano, en el cual hay unas células específicas que llaman las play cells, como las células de lugar, en el cual migran en relación al movimiento de la cara y del cuerpo, como si fuera un GPS, hiciéramos un mapa como con nuestro hipocampo, literalmente. Eso explicaría mucho por qué las personas con Alzheimer generalmente no se olvidan de quién es el señor de la tienda o dónde está la tienda que ha ido toda su vida, sino que cuando salen se pierden, no porque se olvidaron dónde es la tienda, sino porque directamente no se ubican o porque se olvidaron a qué iban. Porque es importante que recuerden que en el hipocampo está principalmente, y lo que se describe como el circuito de Papez, es como la experiencia en el tiempo real, o sea, como de todo lo aprendido, pero lo vivo en el tiempo real, o sea, como la memoria a corto plazo, por así decirlo. La memoria a largo plazo es otro proceso más complejo, pero pues bueno, ya, eso era. Exacto. En otras palabras, olvidamos el contexto, y si la persona no tiene un contexto, como que no puede recurrir a la memoria. Entonces, de esa forma es que se va perdiendo, se va atrofiando y se va dejando de utilizar el hipocampo, y eso es lo que ocurre en el Alzheimer. ¿Listo? ¿Vamos bien? Vamos bien. Listo. Entonces, como para recordar todo lo que hemos estado hablando, todo arranca en la corteza entorrinal, que genera las vertientes que ya hemos estado hablando, y llegan al giro dentado o las porciones del cuerno de Amón. De ese giro dentado se despliegan fibras musgosas, que esas fibras musgosas llegan al cuerno de Amón específicamente en la porción 3 del cuerno de Amón. ¿En cuál estrato? En el estrato lúcido, ¿sí? Que se acuerdan que es el estrato exclusivo de la porción 3 del cuerno de Amón. De ahí van a la porción 2, de ahí van a la porción 1. De la porción 1 se despliegan las fibras amónico-subiculares, y esas fibras van a llegar a la corteza del subículo, que es esa transición que existe entre el hipocampo y la corteza cerebral. Y eso se va generando, esa corteza del subículo forma al final el fórnix, que era lo que estábamos hablando, que va a generar conexión con los cuerpos mamilares, que es lo que vamos a hablar más tarde en el circuito de Papez. Pero ¿qué ocurre? Puede llegar a haber incluso conexión por la comisura blanca anterior entre hipocampos. Puede haber conexiones hipocampo-hipocampo, pero eso se ha escrito muy poquito y pues no es como competencia de la clase, pero creo que lo habrán visto, tal vez lo habrán mencionado en algún momento. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? Ya vamos a entrar en el circuito de Papez. Dime. En la corteza entorrinal lateral, que sería la de la vía perforante, ¿sí? ¿Llegan todas las eferencias de áreas secundarias sensitivas o de qué parte de la corteza llegan? Llega de diferentes áreas sensitivas, de todas las porciones, de todas las sensibilidades, excepto olfato.
Pero de las secundarias, ¿verdad? Sí, pueden llegar de secundarias. Ok. Bien, porque acuérdate que la sensitiva es como recibir la información, le dan las secundarias como que lo empiezan a procesar o lo empiezan como a asimilar. Lo que tienes que quedarte, no te enfoques mucho como en si es primaria o secundaria o terciaria, sino que quédate con qué tipo de información es. Entonces, la corteza entorrinal, la vertiente lateral, recibe toda información sensitiva que no sea olfato, o sea, recibe todas menos olfato. Y la alvear, que es la medial, recibe solamente de olfato. Vale, vale. ¿Y no llegaría del tálamo directamente? Sí, puede llegar del tálamo también, que acuérdense que es un filtro, pero del tálamo es que se despliega a diferentes partes de la corteza, entre ellas la corteza entorrinal. Listo. ¿Listo? O sea, imagínense como que ya, o sea, el tálamo nos lo saltamos por lo que ya es algo que ya han visto en las clases. O sea, como que listo, yo toco, digamos, una superficie caliente, genera los nociceptores, por ejemplo, y se va formando la vía neuronal hasta la médula, de la médula llega hasta tallo cerebral, el tallo va hacia el tálamo y el tálamo va a la corteza y ahí se empieza a procesar toda la información. O sea, todo eso nos lo estamos saltando y estamos específicamente viendo en la parte de hipocampo. Es como ya más específicos. ¿Listo? Vale. Ahora bien, vamos a hablar del circuito de Papez. Entonces, el circuito de Papez es cómo se relaciona todo lo que hemos estado hablando. Y son procesos donde yo voy a estar viendo la creación de la memoria, específicamente memoria anterógrada o memoria episódica, la memoria que yo estoy aprendiendo, estoy adquiriendo nueva información. Por ejemplo, cuando leen un tema por primera vez, cuando están haciendo, digamos, su primera sutura o la primera vez que están haciendo una cirugía, todo eso, el circuito de Papez está funcionando. Y la repetición de este circuito es lo que me va a estar consolidando la memoria a largo plazo. Y si se están dando cuenta, es aquí donde estamos hablando por primera vez de neurogénesis. ¿Bien? Entonces, ¿cómo arranca el circuito de Papez? El inicio yace pues en áreas sensitivas, predominantemente en las primarias que llegan a la corteza entorrinal. Las primarias son las que se conectan más con esa corteza y de esta corteza sensitiva primaria llega a la corteza entorrinal. De la corteza entorrinal se va a estar dividiendo en sus dos porciones, la perforante y en la alvear, perdón. Esas dos, independiente de la información que estén llevando, van a llegar al subículo, que va a ser esa conexión intrínseca que ya habíamos hablado antes, del cuerno de Amón, etc. Una vez llegado en el subículo, pues esas células piramidales forman el fornix, y ese fornix es lo que va a estar relacionado con procesos de atención y de repetición. Entre yo más repita una acción, entre más repita un tema, por ejemplo, más consolidado va a estar. Y esa consolidación se da principalmente en el fornix. Ya en el fornix se despliega todo el circuito y llega hacia los núcleos mamilares, que para que lo vean, aquí está. Se crea el fornix, llega a los núcleos mamilares. ¿Listo? Una vez en los núcleos mamilares, ya sea el medial o el lateral, eso lo van a ver más adelante, ahí es donde se va a generar un tracto mamilo-talámico, ¿sí? Porque ya estoy generando una información y la tengo que filtrar nuevamente. Aquí, en ese tracto mamilo-talámico, yo voy a llegar al núcleo anterior del tálamo. En ese núcleo anterior se genera, en el núcleo anterior del tálamo, ya luego se va hacia la cápsula bidireccional y ahí llega al giro del cíngulo. Y en el giro del cíngulo es donde se empieza a desplegar en las diferentes zonas corticales, de acuerdo a la información que yo esté viendo, como de acuerdo al contexto en el que me esté situando, pues yo voy a responder de cierta forma. Y también ese giro del cíngulo, pues va a generar el giro parahipocampal y es lo que va a llegar de nuevo a la corteza entorrinal y la va a inhibir, como para regular el circuito. ¿Claros o lo repito? El giro del cíngulo es el que va a inhibir, ¿cierto? Sí, o sea, el giro del cíngulo hace dos cosas. Va a sectores corticales, dependiendo de la información que estemos hablando, va al giro parahipocampal o crea el giro parahipocampal para inhibir la corteza entorrinal. Entonces, nuevamente, para los que no les quedó claro, áreas sensitivas primarias. Esas áreas llegan a la corteza entorrinal. Esa corteza entorrinal genera dos vertientes. La perforante, que es la que me lleva toda información sensitiva excepto olfato, y la alvear,
que me lleva solamente olfato. Esas dos entran al giro dentado, generan los cuernos de Amón y me forman el subiculum. Ese subiculum, esas neuronas piramidales, van a formar el fornix. ¿Listo? Ese fornix llega a los núcleos mamilares lateral y medial. Estos dos núcleos se vienen más que todo con la emoción del contexto. O sea, ellos me dan como la importancia de lo que yo estoy haciendo, lo que estoy recibiendo. O sea, digamos, no es lo mismo como digamos, cuando me sorprenden en una fiesta de cumpleaños, a, digamos, a cuando me esté persiguiendo a alguien por la calle a medianoche, uno estando solo. Es como que me da esa importancia del contexto, como ve, tenés que correr o alegrate porque te están sorprendiendo bien. Eso es como de esa forma. Esos núcleos mamilares van a generar el tracto mamilo-talámico, que se va a desplegar hacia específicamente el núcleo anterior del tálamo. Ese núcleo anterior del tálamo va a generar una conexión bidireccional por la cápsula interna hacia el giro del cíngulo y ese giro del cíngulo hacia otros sectores corticales, dependiendo del contexto en el que esté. O sea, de acuerdo a la acción que yo vaya a responder. Pero eso no es lo importante ahora mismo. Lo importante entonces, ¿cómo se regula el contexto, el circuito? Pues desde del giro del cíngulo va a ir al giro parahipocampal. Y ese giro parahipocampal es el que me va a inhibir la corteza entorrinal. Y eso, pues, disminuye la entrada al hipocampo. Eso es el circuito de Papez. Es que, pues, no sé, es que yo había leído que no directamente lo inhibe, o sea, al revés también puede ser como, o sea, que el giro parahipocampal puede ser precisamente la entrada de las cortezas asociativas hacia la corteza entorrinal, de las aferencias sensitivas que recibimos. Sí, Ok. sí, Sofía, sí. ¿Cómo? Sí, es. Ajá. Sí, pues, o sea, principalmente es así, pero yo creo que Juma lo quería decir más bien como una regulación, pero sí, está bien. Sí, sí, Dices. obviamente o sea, como que lo regula, pero no solamente su función es inhibir, o sea, Sí, también es como la vía de entrada, porque si no, si ujú, solamente entonces la corteza entorrinal no tiene como de dónde recibir las asociaciones que tenemos de lo que sensamos. sí, está bien. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, lo único es que la reunión se acaba como en 2 minutos, Ah, entonces listo. pues, Entonces, voy a crear el nuevo link de una vez. ok, gracias. Dale. Para que no nos saque hacia la fuerza. Ya se pueden ir saliendo, yo ya les creo el nuevo link.
Listo, creo que... Juan, una preguntita. Dime. Es que respecto a lo que estamos hablando ahorita del circuito de papes, lo que dijo Sofía, que la información, o sea, los estímulos de entrada también vienen desde el cíngulo, o sea, no solo para inhibir la corteza Sí, suprarrenal. míralo como ¿Puedes que reinicia explicar el eso? circuito, como que lo reinicia. No me expliqué bien, Ah, ok. pero sí es, tómalo como que lo reinicia. Sí, pues básicamente que se reinicie el sistema y pues que sea un circuito literalmente le da lógica a lo que decía Juan Manuel de que uno entre más repita los temas que estudie, independientemente le guste o no, uno se lo va a aprender. O sea, aprendemos en base a la repetición y en base a, o sea, a todo lo que hacemos. También es importante recordar que este circuito es, por así decirlo, sueño dependiente, no sé cómo decirlo, en el cual su consolidación y se va a repetir muchas veces en la fase REM del sueño, en el cual es sumamente importante para consolidar la memoria. Por eso la causa más frecuente, y hoy en día que estamos en esta sociedad tan loca en el cual todo el mundo trasnocha, pues okay, la causa más frecuente del olvido es el insomnio o la falta de sueño, en el cual pues sí, o los trastornos afectivos como la depresión que me puede generar ahí como una alteración en estos circuitos que puede hacer que uno no duerma. Entonces es sumamente importante dormir, lo que recomiendan es de 7 horas, pero pues hoy en día ya hay estudios que muestran que si uno duerme, digamos, 5 horas y 1 hora en el día, está bien. O sea, eso hay mucho debate, pero pues el sueño es sumamente importante porque el circuito de Papez se repite varias veces. Mírenlo como de forma de que entre más repeticiones haya, más eficiente es es el circuito, porque encuentra una mejor vía para llevar la información. Ustedes, por ejemplo, supondría que cuando leen un capítulo de anatomía, ahora va a ser más fácil a cuando lo leyeron por primera vez en la carrera. ¿Por qué? Porque yo ya que tengo una vía creada y si yo la repetí varias veces, va a ser mucho más fácil leerlo o más fácil aprenderlo. Por lo que ya lo he visto varias veces, ya tengo ya el cerebro ha creado una vía más eficiente para procesar esa información. Eso es lo que tratamos de decir. Pero esa eficiencia se da cuando hay un muy buen descanso. ¿Por qué? Porque la información se logra procesar mejor. Porque digamos que yo estoy constantemente activo, entonces constantemente estoy recibiendo información. Y si no duermo, estoy solamente recibiendo y estoy procesando muy poco. Es por eso que, digamos, cuando una persona de trasnocha el día antes del parcial, lo que recuerda es muy poquito, porque vio todo muy por encima y no dejó que el cerebro procesara adecuadamente, porque no tuvo una buena hora de sueño. Porque cuando estamos durmiendo, el cerebro pues se pone como un stand-by, o sea, sigue trabajando, pero está en un stand-by y logra como recopilar y filtrar adecuadamente todo lo que hemos aprendido. Entonces, lo ideal es dormir entre 8 a 9 horas. Pero pues lo que dice Fabián es de que ya se ha visto como que con 5 es como que logras procesar bien la información, mínimo. Aquí un dato también como interesante sobre este sistema límbico que en realidad si ustedes pues, se van a dar cuenta que tiene que ver con muchas cosas de nuestro comportamiento, nuestra cognición social y cómo afrontamos los problemas. Me parece muy importante explicar esto, que digamos, no sé si ya vieron Fisiología del Sueño, en el cual en la fase REM 2 específicamente hay una fase de movimientos oculares rápidos, ¿ok? Esto básicamente es muy importante porque se describe como que uno consolida lo que vivió en el día y llega a lograr aceptar como lo que vivió. ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Una persona que tiene muchos problemas, si duerme mejor, va a afrontar mejor esos problemas. Es literal. Por ejemplo, hay una terapia de hipnosis en el cual es ocular movement hipnosis, algo así, en el cual obviamente son psicólogos que hacen eso, en el cual en personas con trastornos de estrés postraumático los hipnotizan con un medicamento que puede ser fentanilo, bueno, y les piden que hagan movimientos oculares mientras van contando su anécdota traumática, no sé, el veterano de la guerra de Estados Unidos, que es como el típico ejemplo. Y se ha visto que esa terapia en el cual imitan la fase REM de movimientos rápidos hace que consolide mejor. Uy, fue puta, pues aquí. Acá. Bueno, se consolide mejor el problema y pueden llegar a aceptar más como lo que vivieron, porque digamos el estrés postraumático es una consolidación de un ideal que
que ya está muy inmerso en uno. Entonces, digamos, el dormir bien, cuando, o sea, ¿qué voy con esto? Que digamos, también uno lo puede aplicar a la vida. Cuando ustedes tengan muchos problemas, pues duerman mejor, así sea difícil, intenten dormir. También el sueño es muy sensible a la luminosidad, en relación a que los núcleos pretectales envían señales a la glándula pineal, ¿cierto? Para la secreción de melatonina en relación a la oscuridad, más que a la luna, es a la oscuridad. No crean eso que la luna, bueno, es la oscuridad. Por eso es que, digamos, uno recomienda a las personas con insomnio, no sé, que esté oscuro, muy oscuro, o que incluso se compren esas antifaces que, para dormir. Bueno, entonces sí. Entonces es un sistema muy interesante que en realidad tiene que ver muchas cosas como de la psiquiatría, de la neurociencia, y es más lo que no se sabe. Porque, digamos, eso cuando la primera vez que lo leí yo no lo podía creer, pero sí tiene evidencia científica. Ve, yo leí que pues este circuito de Papez solamente, o sea, que nosotros durante el día integramos la información por el hipocampo, pero que el circuito de Papez como tal se hace en la fase REM del sueño. O sea, que este circuito no lo estamos haciendo casi de día, sino pues cuando estamos durmiendo, pues es importante dormir. Y que como, y el profe también dijo que pues no solamente era la repetición lo que nos hacía aprender y integrar como pues la memoria, sino que como también esto tiene que ver mucho con el sistema límbico, que como pasa por el giro del cíngulo y todo eso, que lo que nos afecta emocionalmente, eso también por más de que nos guste o no nos guste, sea algo traumático o no, pues eso también se nos queda, o sea, lo aprendemos. Sí, sí, también. Y es más que todo, eso que estás diciendo se ve mucho en el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, en soldados o en personas que han sido violadas, etcétera. Reviven el momento constantemente en su cabeza, precisamente por el trauma que tienen. Y pues a eso ya lo vamos a explicar más que todo eh, con lo de los núcleos mamilares y el fornix, de los procesos de atención y los procesos de emoción. El valor que yo le doy al contexto y la atención que le presté en ese momento refuerzan el circuito y lo hacen más fácil. Es por eso que esas personas reviven constantemente ese episodio en su cabeza. ¿Hasta el momento alguna duda? Esta es una foto de ellos, de Alejandro y de Santiago, del circuito. Pues si le quieren tomar foto, aquí tienen. Pues como ellos lo decidieron como organizar. Voy a seguir. Bien, esto es más de anatomía del fornix, que esto no es tan importante. Y luego, aquí sigue ya la amígdala. Hasta el momento, de hipocampo, circuito, lo que sea, ¿alguna duda? Tengo una duda en cuanto a la activación en el sueño del circuito de Papez. Si partimos del hecho de que se dispara, por decirlo así, por las áreas sensitivas primarias, al momento del sueño, ¿qué es lo que lo dispara? Pues a ver, de la parte del sueño no he leído mucho. Ese creo que era más Fabián quien lo tenía más presente. No sé si Fabián sabe. Qué pena. ¿Me puedes repetir la pregunta, parce? Que en el circuito de Papez lo disparan, por así decirlo, las áreas sensitivas primarias, ¿verdad? Entonces, al momento del sueño, donde pues no hay una aferencia directa de las áreas sensitivas, ¿qué dispara el circuito? Pana, pues básicamente, o sea, ese cuento de que, bueno, para empezar, de que el cuento de que uno utiliza el 10% del cerebro, eso es mentira, y eso se mintió principalmente en el sueño, que dijeron al principio, los neurocientíficos decían, pues vamos a ver cómo funciona las áreas corticales en el sueño, por así decirlo, en el cual es mucho más del 10% que se activa las áreas corticales con resonancia magnética funcional cuando estamos dormidos, en el cual se ven no solamente áreas sensitivas primarias, sino también áreas del cíngulo, áreas de la corteza prefrontal. Hay una activación muy importante de la corteza prefrontal y, como lo vimos, también del tálamo, porque si recordamos, el núcleo reticular del tálamo es el que me va a ayudar mucho en la inhibición de los otros núcleos talámicos, excepto del ventral anterior, para que nos quedemos dormidos, y principalmente va a quedar ese
circuito de Papez activo en relación a que el único núcleo que no se inhibe es el anterior, el núcleo anterior del tálamo, que es el del circuito de Papez. Pero en realidad, parce, si te soy sincero, si vos buscas muchas bibliografías de sueño, te van a aparecer mil y una cosas. Porque como dije al principio, bueno, en una de las intervenciones que hice, la consolidación de la memoria a largo plazo no están muy claras. O sea, no están muy claras en realidad. O sea, es como que, bueno, sí, llega hasta la corteza del cíngulo en el circuito de Papez, pero de ahí para adelante, ¿qué? O sea, ¿me entendés? En realidad hay muchos temas y si quieren lo pueden investigar, el tema de la neurocirugía en paciente despierto, en el cual la estimulación de muchas partes del cerebro me pueden alterar ciertas partes de la memoria a largo plazo, en el cual no estarían inmersas en el circuito de Papez, cosa que en realidad de aquí a unos 10 años probablemente hayan mucho más descubrimientos con este tema, pero en conclusión, a grandes rasgos, esto es lo que se sabe. Vale, gracias. Listo. Ahora vamos a hablar de la amígdala, que este es mucho más corto. Pues se encuentra anteriormente... bueno, hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Todo te quedó claro? ¿Todo bien? Sí, está bien. Listo. Bueno, ustedes me pidieron fue la monitoría de hipocampo y circuito de Papez. ¿Quieren que veamos amígdala? Ya que estamos. Listo. Vale, pues no sé, pues por lo que no sé cómo están ustedes ya con los parciales finales, supondré que tienen el tiempo contado, pero bueno. Con la amígdala, ¿dónde la encontramos? Anterior al hipocampo, ¿sí? Y está más que todo a nivel de la cabeza del núcleo caudado. La distinguimos precisamente por eso en los cortes, y la importancia de la ubicación y su relación está en la cercanía que tiene con varias estructuras, no solamente el hipocampo, sino también todo el circuito basal y como como los demás núcleos que puede llegar a tener, porque más adelante vamos a ver que se tiene que enfocar mucho la amígdala con la emoción, las emociones que tiene la persona y la emoción que le puede llegar a dar al contexto, asimismo como lo habíamos dicho con los núcleos mamilares. Pero bueno, ya con la amígdala, pues se divide en 3 porciones fundamentales, que está el núcleo amigdalino, luego tenemos una porción sublenticular de la sustancia innominada, y luego tenemos el núcleo de la estría terminal. ¿Y cuáles son las funciones que va a tener la amígdala? Primero, la cognición social, o sea, el contexto social en el que estemos, la emoción que le damos a ese mismo contexto, y el aprendizaje a las conductas asociadas a recompensa o gratificación. O sea, yo ¿por qué repito las cosas? Aparte en el aprendizaje, digamos, si yo sé que haciendo esto de alguna forma como lo aprendo mejor o como que me va bien, pues yo, por eso, el sistema de gratificación, recompensa, hace parte la amígdala. Esas son como las funciones principales, y también hay una influencia inhibitoria en conductas agresivas. Por ejemplo, las personas, los psicópatas, que tienen ellos tienen una atrofia en la amígdala, más que todo, o tienen muy poquita densidad en esta misma. Es como la que nos hace como comportar de cierta forma. Bien, y ya por último, otorga valencia al contexto emocional, así como los núcleos mamilares. Con eso, ¿qué es lo que quiero decir? La función de la amígdala aún está mucho por estudiarse, pero se sabe que su importancia radica en un contexto emocional, social. El cómo yo como persona me involucro en una sociedad y qué importancia le doy a ese contexto. Ya sea, digamos, si estoy en una fiesta de cumpleaños y si es sorpresa, o si estoy, digamos, en una boda, o si estoy en misa, o si estoy escapando de alguien. Esos contextos, la importancia que le puede llegar a dar la persona está radicado por la amígdala. Cuando esta se atrofia, hablamos mucho de rasgos antisociales de la misma persona e incluso conductas agresivas, porque la amígdala se encarga de inhibir esas mismas. O, por ejemplo, son personas que se ha visto un poco en el trastorno del espectro autista, que es mucho más severo, que son personas que se diagnostican desde muy pequeños, que han tenido conductas antisociales y que no tienen como un mismo patrón social que el resto de personas. Es por eso que, digamos, son personas que cuando uno está en un grupito, los bebés que están en un grupito interactuando entre ellos, o ni siquiera interactuando, pero están en conjunto, uno ve al niño que uno creería que es autista, que está como apartado, solito, por eso, porque no le da la misma importancia que una persona normal.
bueno, no digamos normal, pero pues que tenga esa proporción amigdalina concreta. Eso de hecho lo vimos hace poquito en nosotros que Fabián y yo que estamos en pediatría, la importancia de eso. Sí, ojo, ojo, Juma, que ahí te has cancelado. Ve, aquí aprovechando lo que, lo que dijo Juan Manuel en base a los psicópatas, ese tema es muy bacano, parce, porque eso da a entender que sí, lo que dice Juan Manuel, hay como una atrofia de la amígdala, pero no solo eso, sino que también de todo el lóbulo temporal en su esplendor se ha visto como diferencias en el tamaño entre una persona psicópata y una persona normal. Y no solo eso, aquí quiero acotar también que sí, obviamente la cognición social, como dice Juan Manuel, es súper importante asociada a la amígdala, pero tiene una regulación sumamente importante de la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque no vamos a estar actuando siempre límbicos. O sea, imagínense, si vamos a estar actuando siempre en la calle en base a nuestras emociones, pues no tendría sentido, y lo que nos hace humano es esa regulación. Las personas sociópatas se ha visto que esa regulación prefrontal, amígdala, están o sea, hay una disrupción y unas aberrancias increíbles en el cual las personas, primero que todo, son conscientes de lo que hacen y saben que lo que hacen tiene repercusiones sociales pues muy poderosas, por así decirlo, en el cual no les interesa matar a alguien por su propio placer, en el cual eso es bien interesante, porque las personas psicópatas, si ven entrevistas con ellas, hablan, digamos, John Wayne y Ted Bundy, digamos, esa característica es bien importante porque son muy conscientes de lo que hacen. O sea, no hay una alteración como tal cortical que diga, no, marica, este man está disociado, no, ellos son conscientes, pero sus impulsos le ganan, o sea, su control prefrontal no supera sus impulsos. Es básicamente lo que sucede, y pues es un tema muy bacano. Si alguien lo quiere seguir leyendo, eso es una chimba. Sí, precisamente por eso. Listo. Entonces, si ya siguiendo con lo del... ¿Al momento alguna duda? Ya que ya terminamos. No, todo bien. Listo. Entonces, ya hablando de los sectores propios de la amígdala, nos centramos en tres. En el central, en el complejo central, en el complejo vasolateral y en el complejo medial, o también llamado superficial. Entonces, ¿qué ocurre en estos complejos? Pues todo arranca entonces en la corteza sensorial o en el tálamo, que son procesos donde está llegando información y la va a desplegar a otros sectores corticales o a otras funciones o a otras porciones del cerebro. En este caso, la amígdala. La información que recibe, ya sea de la corteza sensorial o del tálamo, llega al complejo vasolateral, ¿sí? Y ahí, aquí hacemos la diferenciación en su porción lateral o en su porción basal. En la porción lateral, esa porción lateral va a llegar y despliega la información al complejo central. Y del central lo puede también devolver o lo llega como a desplegar a la porción medial de la amígdala, y esa misma porción pues ya va a encargarse de desplegarla a otras partes del cerebro que ya vamos a ir. Esa por la parte lateral. En la porción basal puede recibir información o de la misma porción lateral de la amígdala o del propio tálamo y corteza sensitiva. Lo importante es de que la porción basal del complejo vasolateral va a enviar la información al núcleo medial en su porción medial, y entonces al final, pues si se dan cuenta, todo va a llegar a la porción medial de la amígdala. Como que al final todo el circuito llega a la porción medial. ¿Por qué? Porque aquí es donde se va a estar procesando la información final y es a la que va a estar desplegando o a generar las eferencias a diferentes estructuras cerebrales. Llámelo hipotálamo, llámelo núcleos basales, llámelo el tallo en sus núcleos autonómicos, el visceromotor, la estructura aqueductal, entre muchas otras. Toda esa información o toda esa eferencia, ¿cómo se llama? Ansa peduncular. ¿Bien? Ese es el ansa peduncular y es lo que va a llegar. Y de ahí, pues también hay otras eferencias, o mejor dicho, como otras porciones que van a estar llegando a diferentes partes del cerebro. El mismo hipocampo, los núcleos de la estrella terminal, o el hipotálamo y el tallo. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿El ansa peduncular es lo que sale entonces del complejo central? Sí. Vale. ¿Sí? El ansa peduncular es más que todo cuando enviamos información a hipotálamo y a tallo. La estría terminal
que ya saben que también como que recubre el Fornix, es cuando enviamos información a los núcleos del hecho de la estrella terminal, que eso no es muy importante ahora mismo, pero para que lo sepan. Y también aporta información al fascículo angular, que habíamos dicho que llegaba a la corteza entorrinal. Entonces, ese, como que se junta el fascículo y llega al hipocampo de esa forma. Ahí para agregar pues a lo que ha dicho el viejo Juma, el asa peduncular es sumamente importante pues por su conexión con el hipotálamo y de que ahí su información va hacia el tallo por el fascículo longitudinal dorsal. ¿Y por qué es importante esto? Es porque, digamos, las sensaciones de miedo que son reconocidas por la amígdala, las sensaciones, bueno, muy amigdalinas, por así decirlo, me van a generar sensaciones autonómicas. Ok, digamos, uno tiene miedo y uno empieza a temblar, uno empieza a sudar, uno empieza a hacer huevonadas, pues, y todo es por el ansa peduncular, básicamente. También es interesante que esta ansa peduncular se relaciona con un fascículo que es el fascículo medio del prosencéfalo. No sé si ya lo vieron en clase. Este es muy importante y muy interesante porque se relaciona mucho con los trastornos de ansiedad, en el cual sus proyecciones aún son, se están estudiando, en el cual parece que hay una que llegan al brazo anterior de la cápsula interna, a la corteza orbitofrontal, a la misma amígdala. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy en día se están haciendo neurocirugías para tratar, por ejemplo, el trastorno obsesivo convulsivo en busca de regular el fascículo medio del prosencéfalo, que se relaciona con la amígdala y con las funciones autonómicas que puede generar. Entonces, para que vean que estos temas no es que sean no es que sea solamente básicas y ya, o sea, aplíquenlo a la clínica. Listo. Y como lo que estaba diciendo ahorita Fabián, pues de la función que habíamos mencionado, la cognición social, la emoción, la recompensa y gratificación de acciones, la valencia de ese contexto, pues la falla de esto, cuando ya más que todo a una conducta muy agresiva y a una baja relevancia en el contexto social. Entonces es como está muy relacionado con lo que es la psicopatía. Y aquí ya están muchos más como ejemplos de lo que habíamos dicho de Ted Bundy, entre otros, ¿no? Y bueno, eso es del video de encefalina, que hablaba más que todo de la distancia que daba la persona de acuerdo a, como a la densidad amigdalina que presentaba, donde en el contexto social normal pues hay una diferencia casi del doble cuando hay una amigdalina normal o cuando hay atrofia de la misma. ¿Por qué? Porque precisamente el proceso social es muy poco y no le da mucha importancia. Entonces por eso hay una lejanía, hay una distancia. Y ya, y esto es lo que estábamos hablando hace un momento, de las conexiones que existen, la anatomía, que pues ya la hemos repetido varias veces a lo largo de la monitoría, y esto es como un resumen para que tengan, pues las conexiones, de lo que habíamos estado hablando, y ya. Y esto ya no creo que sea tan importante, que esto era algo de más que habían hecho Alejo y Peña, pero creo que ya para otro momento. Más bien para cuando vean conexión visual, que aquí está lo del paciente. ¿Listo? Listo. Bien. ¿Hay alguna duda, pregunta, queja, comentario? No, todo bien, muchas gracias por sacar el tiempo. Ay, sí, gracias. Gracias. Listo. Cualquier cosa me escriben a mí o a Fabián, que estuvimos con ustedes, o ya saben que a cualquier monitor estamos disponibles. Y ya. Sí, muchachos, ahí lo que necesitan, ahí ustedes saben que Vamos a ver si les damos como un cuestionario previo al parcial final, pues a ver como para que lo tengan claro. No les prometemos nada porque la verdad estamos bastante ocupados ahora que estamos también en finales, pero haremos lo posible. Vale, muchas gracias. Dale, hasta luego, que les vaya muy bien, que les rinda. Una preguntita, Dime. pues puedes esperar un momentico hasta el final, hasta que todo el mundo salga. Dale. Gracias. Uy, ¿cómo así? No, es algo más personal. Uy, ahora no me salgo. Bro, yo me voy a quedar. Ay, Dios mío. Vale. David, metiche. Papi, estos maricas sí son chimbo, güey. Están-
Figuró quedarse. Ay, no. No, mentira, chao, pues. Gracias. Dale, hasta luego. Que lo Todo pasen bien, bien. todo bien. Cualquier duda, nos escriben, ya saben. Chao.